Porque el fútbol nunca es solo fútbol. En él se manifiesta casi de todo, incluso la religión. Por ejemplo, el partido entre el Celtic de Glasgow y los Rangers de Escocia. Este es uno de los juegos más candentes de Europa y de todo el mundo, aunque es muy poco difundido mediáticamente. En los equipos de fútbol intervienen distintas ideologías, diversas formas de comportamiento, diversos niveles socioeconómicos e identidades. Todo eso es lo que entra en juego para hacer de un partido un verdadero clásico. Y todo esto lo encontramos en el Celtic contra Rangers. La religión es uno de los rasgos más importantes que tiene una sociedad. Los sistemas de creencia a lo largo de la historia de la humanidad han sido tan profundos que han funcionado como cohesionadores sociales, pero también como uno de los grandes elementos que separa poblaciones. En el juego entre Celtic y Rangers, que es uno de los partidos más importantes de todo el Reino Unido, encontramos que las aficiones no se pueden ver, no se toleran por representar elementos y procesos históricos diferentes, y uno de esos elementos es el religioso. Aunque también encontramos migrantes contra nacionalistas, irlandeses contra escoceses, obreros contra patrones. Es decir, este es un clásico donde pareciera no existir ningún punto de acuerdo. Para Sir Alex Ferguson, no existe en el mundo otro clásico siquiera parecido a este. A la rivalidad entre el Celtic y el Rangers se le ha denominado como el clásico religioso. Y esto no está muy lejos de la realidad, aunque sería corto afirmar que la única diferencia entre ambos es el aspecto religioso. El Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, como es su nombre oficial, es un reino que unifica 4 países: Irlanda del Norte, Escocia, Gales e Inglaterra. Se denomina la Gran Bretaña ya que es un conjunto de islas, es un archipiélago, y a la mayor de ellas se le denomina la Gran Bretaña. Ahí es donde está Gales, Escocia e Inglaterra. Mientras que en la segunda isla, la de menor tamaño, le pertenece a lo que hoy es Irlanda e Irlanda del Norte. Hace muchos años, las 2 Irlandas eran un solo país, hasta que en 1536 el reino inglés conquistó Irlanda. Lo que vino después es digno de una telenovela. Amores, desamores, traiciones, infidelidades, conflictos entre las élites y entre las monarquías. Además, crisis económicas y políticas, rebeliones y descontentos sociales, separaciones y uniones entre los países y los reinos. No es el tema principal, pero sin duda es una historia de mucho interés. Irlanda se adhiere por completo a Inglaterra en 1800. A partir de ahí surge el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda. La isla ocupada por Irlanda era completamente católica, aunque la unión con la Gran Bretaña, que profesa el protestantismo, influyó para que gran parte de la sociedad se volviera hacia esa religión. Vinieron entonces distintos conflictos y finalmente la separación de las 2 Irlandas, la católica, que se independiza, y la protestante, que siguió unida al Reino Unido. Esto provocó mayores y grandes disputas religiosas, principalmente en el norte, ya que ahí la sociedad católica era despreciada en su propio país. Todo el siglo XIX existieron migraciones en búsqueda de trabajo y de profesar libremente su religión. Así, un gran número de personas católicas irlandesas llegaban a varios lados de la Gran Bretaña, en especial a Escocia, que está al norte y que es la parte más cercana con la pequeña isla. A finales del siglo XIX se formó entonces el equipo Celtic de Glasgow, que tenía como su principal objetivo recaudar recursos para los migrantes católicos irlandeses y generar apoyo para los obreros de las fábricas de aquella región del mundo. Esto provocó que al equipo se le identificara con las personas católicas de Irlanda, además con una gran parte del sector obrero de la ciudad. De hecho, su escudo tiene el trébol de 4 hojas que fue símbolo de la bandera irlandesa en algún momento. Por lo tanto, al equipo se le conoce desde su fundación como una escuadra católica y de izquierda. Mientras que el Rangers fue fundado en 1872. En ese momento había un fuerte rechazo por parte de la población de Escocia a recibir migrantes católicos de Irlanda. Esto provocó que se generaran grandes movimientos anticatólicos y antiirlandeses. El Rangers se convirtió entonces en uno de los símbolos más visibles de aquella lucha anticatólica. Además de que de inicio el Celtic tenía mejores resultados deportivos, lo que provocaba una mayor rivalidad. Desde la fundación del Rangers se tuvo la regla no escrita de que ningún católico podría ser contratado, aunque en realidad durante la primera mitad del siglo XX siempre existieron católicos en este equipo. Pero después de la Segunda Guerra Mundial definitivamente no se contrató a ninguna persona con esta religión.
Esto siguió hasta 1989, cuando el entonces entrenador del Rangers se negaba a jugar solo con protestantes, por lo que fue contratado Maurice Johnson, quien no solo era católico, sino que había jugado para el Celtic en algún momento. Esto generó un gran rechazo por parte de ambas aficiones que no aceptaron el fichaje. Así, Johnson, se dice, se convirtió en la persona más odiada de toda Escocia. El surgimiento de la identidad que generaron estos dos equipos evidenció la división que se tenía en la ciudad de Glasgow y en Escocia en general. Los estadios y los partidos entre ellos eran el escenario predilecto para que las aficiones mostraran su ideología y su rechazo a lo que le es ajeno. El Celtic se convirtió en el equipo de los pobres, mientras que el Rangers en la escuadra de las élites económicas y políticas. Dicen los que saben que quienes tenían afinidad por el Rangers y trabajaban en los puertos no contrataban a ningún trabajador católico que tuviera afinidad con el Celtic. Aunque deportivamente se cree que el origen de esta rivalidad se da en 1909, en una final de Copa Escocesa. El juego acabó en empate, por lo que se jugó un segundo partido que también se iba a empatar, pero las aficiones se enfrentaron acusándose mutuamente de alterar el juego y el resultado, por lo que al final no hubo campeón. La rivalidad es tan profunda y con tintes tan religiosos y políticos que incluso se ha llegado a que los dos equipos tengan exactamente los mismos patrocinadores para que a las marcas no se les identifique solo con los ideales de una escuadra o de otra. Se menciona también que los jugadores que se unen a uno u otro equipo son completamente despreciados por la otra afición, por lo que no tienen un perdón jamás. Esto ha suscitado numerosos incidentes dentro y fuera de las canchas. Principalmente cuando se enfrentan, no ondean banderas escocesas, sino, por un lado, los símbolos irlandeses y por el otro, las banderas que demuestran la unión de las Bretañas. También predominan los cantos y gritos sectarios entre ambas aficiones. La afición del Celtic canta en contra del Reino y de Inglaterra. Además, es aliada de otras aficiones de izquierda como la del San Pauli, la afición del Rangers y en contra del Papa en turno. Y además es aliada de la fanaticada del Chelsea inglés. La rivalidad se ha mantenido e incluso ha crecido con el pasar de los años y con los elementos deportivos, ya que ambos son los equipos más ganadores del país del norte del reino. Entre ambos juntan 69 campeonatos. El Celtic es el único equipo de Escocia que ha logrado un campeonato en una competición de Europa, lo que es la hoy Liga de Europa. En 1967 derrotó al Inter de Milán. Mientras que el Rangers es el equipo más ganador de la Liga Escocesa, con 27 ligas y 33 copas. Desde la década de 1990, ha habido por parte de ambas directivas un intento por terminar con el radicalismo y el sectarismo. Se han hecho campañas contra la discriminación y la intolerancia por parte de los dos equipos. La misma UEFA ha sancionado a ambas escuadras por los cánticos y demostraciones políticas y religiosas en las gradas dentro y fuera de sus estadios. Por ejemplo, la afición del Celtic ha sido sancionada por llevar banderas palestinas cuando han tenido que jugar contra equipos israelíes, mientras que la afición de los Rangers ha sido sancionada por cánticos y por enfrentamientos con otras aficiones, por lo que la misma UEFA ha presionado para que la intolerancia termine en ambos equipos. En 2012, el Rangers tuvo una de sus etapas más oscuras, aunque no por su rivalidad con el Celtic, sino por sus finanzas, ya que no se pudo sostener y se declaró en quiebra, lo que provocó que el equipo desapareciera ese mismo año. La escuadra fue vendida, pero por acuerdo de los socios de la Liga de Escocia debió empezar desde la cuarta división y con otro nombre, el Rangers Football Club. Aunque con equipos fuertes, han logrado regresar a primera división en tan solo 4 años y desde 2016 ya están nuevamente en primera división. Si bien las medidas para reducir la violencia, la discriminación y el fanatismo han funcionado, este sigue siendo uno de los partidos más candentes del mundo. Por tu atención, muchas gracias. Si te gustó el video, regálanos el pulgar arriba. Comenta qué clásico mundial quisieras que tratáramos y suscríbete para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Gracias.